Hoy entrevistamos a Luciano Chano Rossi, quien es fundador de la Fundación Niños del Sol. Bien, un gusto. Bien? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. ¿Cómo te gusta que te digan Luciano o Chano? Mirá, me dicen Chano desde que tengo 8 años. Lo que pasa es que ahora el apodo está un poco devaluado por el tema de los choques y eso. Claro. Entonces, bueno, me dicen Luciano, Chanito también me dicen. Así que bueno. Bueno, ¿cuál es el objetivo precisamente que te llevó a vos a fundar esta fundación Niños del Sol? Mirá, la fundación ya este año cumple 10 años. Y bueno, yo tengo 34, o sea que la fundación la arranqué a fines de mis 23 años y fue básicamente un altruismo hecho realidad. Arranca la idea de la fundación arranca en España. Yo jugaba al fútbol y bueno, estuve viviendo en un momento en España. Y nada, ya había decidido en mi cabeza que iba a dejar el deporte, digamos, porque no me hacía feliz. Me servía para mantenerme, pero no me hacía feliz. Y quería hacer algo que me haga feliz. Entonces, en ese momento conocí una marroquí, una chica de Marruecos, que trabajábamos juntos. Y me dice, vení que te llevo a conocer Marruecos y si querés vas a conocer África. Y yo siempre, viste, que uno tiene la idea en la cabeza, viste, de ayudar a los niños de África y esa idea, viste, de estar ahí, que siempre me gustó, siempre lo quise hacer en una materia pendiente. Pero estuve a punto de viajar y después dije, no, pero me vuelvo a mi lugar, a Santa Fe, que también hay gente que necesita, que también hay gente que sufre, en Argentina hay gente que sufre, y lo puedo hacer desde allá y lo puedo hacer con mi familia. Entonces no le tenía miedo a ir, digamos, a África, porque ya me había ido solo a España sin nada, digamos, entonces arranco de cero, pero en otro país que ya lo había hecho, entonces no le tenía miedo, pero sí quería hacerlo desde el lugar donde Dios me puso. Nací en Santa Fe y digo, bueno, si nací en Santa Fe tiene que ser por algo, entonces lo hice desde ahí y además también era un desafío para mí en cuanto a lo egoico, porque viste que por ahí si vos haces algo en la ciudad, algo distinto o algo medio revolucionario, que te saque de los parámetros en los que vos naciste o los parámetros en los que te moves en tu ciudad, con tu gente, siempre es más resistido que en un lugar que no te conocen. Entonces yo decía, bueno, por ahí tengo que romper con ciertas barreras, o me van a criticar seguro, me van a decir, che, no hagas tantas locuras, pero tenía que romper con eso, necesitaba romper con eso, y bueno, por eso decidí hacerlo también en Santa Fe, esta fundación. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal? Y el objetivo principal es paliar un poco el sufrimiento, acompañar a la gente que necesite una mano. Realmente en estos 10 años vimos mucha gente muy sufrida, pero no que la está pasando mal y que bueno y que la sobrelleva. Gente que al borde del suicidio. Hemos presenciado gente que no sé, conocemos y que a la semana no está más porque bueno falleció, se suicidó, esas cosas, por situaciones muy angustiantes. Hemos puntualmente, yo no digo rescatado porque las personas se rescatan solas, pero sí hemos ayudado a que esa persona, a que 2 personas puntualmente tengan otra visión de la vida y puedan salvarse de cosas como esas, que fueron muy fuertes, que lo sé porque me lo han dicho, digamos. Luciano, vos sabés que hace meses atrás pensé muy seriamente en esta salida y bueno, y no lo hice. Y yo creo que ese no lo hice, o tantas situaciones que no son tan extremas, digamos, pero que también son de un sufrimiento grande, nosotros estamos para acompañar, para darle amor, para darle cariño, para estar con la gente y aportar el granito de arena desde ahí, ¿viste? Desde el conocer personalmente a cada uno de los que pasan por la fundación, la familia, conocer la situación de cada uno y tratar de eso, tratar de acompañar desde el amor y que la vida no sea tan dura. Luciano, esta fundación que tiene este lado altruista, como vos bien decías, seguramente que año a año el panorama se agrava más porque la gente en vez de estar mejor, cada vez está peor. Incluso el mío, porque yo me acuerdo que cuando empezamos la fundación, nosotros no teníamos ayuda del Estado. La ayuda del Estado empezó a venir a los 5 o 6 años de funcionar la fundación. Y cuando yo empecé con la fundación, me acuerdo que
todos los sábados, que hacíamos un gran encuentro, merendamos y nosotros queríamos que se haga todo ahí, no era que le dábamos una vianda y se iban, queríamos que comemos todos juntos, merendamos todos juntos, hacemos las actividades todos juntos. El que no puede no importa, que venga la próxima, pero era todo ahí. Entonces me acuerdo que en los primeros años yo compraba yo las cosas. O sea, yo gracias a Dios siempre tuve un ingreso que me permitió desenvolverme de forma digna en la vida. Y prácticamente entre el 70 y el 80% de mis ingresos lo destinaba a eso. Como yo era solo en ese momento, no tenía hijos, vivía con mis padres, digamos, tenía algunas cosas resueltas, ya tenía un ingreso resuelto, no, por ahí me privaba de salidas con mis amigos, me ven poco la cara, tengo un grupo de amigos hermosos que los quiero y me bancan porque los veo una vez cada tanto y me siguen bancando, pero yo en mi vida me he privado estos años, estos últimos 10, 12 años, de un montón de cosas, y no lo digo, digamos, como autobombo, digamos, estoy describiendo lo que pasó. Por ahí me privaba de alguna salida y prefería con esa plata, qué sé yo, comprar mercadería para que se pueda hacer una merienda el sábado y poder darle a la gente, o por ahí me llamaba alguien que necesitaba pañales y yo iba y compraba pañales. Siempre anduve sin plata, pero porque yo creo que estas cosas las invertía y a mí me hacen bien. Uno dice, uy, no, qué jugado, qué sé yo. Sí, un poco veía la necesidad de la gente y trataba de socorrer, pero también a mí me hacía bien, debo reconocerlo. Era algo que a mí me llenaba el alma, me llenaba el espíritu. No solamente lo hacía por la gente, que sí, que lo hacía por la gente, pero también lo hacía por mí mismo, porque me llenaba el espíritu y me daba enorme gratitud poder ayudar a eso. Y bueno, después se fue dando que con el correr de los años la fundación fue creciendo y bueno, por ahí el Estado fue reconociendo las cosas que hacíamos y sí, empezamos a recibir distintas ayudas, pero los primeros años los caminamos solos y fueron hermosos. Después empezamos a recurrir, como te digo, a otro tipo de ayudas porque, como vos decías, la situación se fue deteriorando y yo ya no lo podía hacer más, por eso te decía incluso la mía, porque yo en un momento podía hacer todo eso y después no lo pude hacer más porque nuestros sueldos se fueron deteriorando y cada vez con la misma plata se podía comprar menos. Entonces, pero venimos trabajando muy bien y sobre todo en estos tiempos que son de extremada urgencia, hacemos lo que podemos y más, porque al principio arranqué solo, pero después se fueron sumando un montón de personas muy hermosas que trabajan en la fundación. Serán como 15 voluntarios, que algunos son del barrio y otros no. Y bueno, se me viene a la cabeza Romy y Guada, que son las que más están en el día a día y se encargan de miles de cosas, pero también hay un montón de otra gente que colabora todos los días y que nada, hace a que toda la fundación sea un lugar muy lindo para la gente que viene. A veces cuando uno se le vienen los problemas y no lo puede contener, abandona. Pero está bueno esto también, este mensaje, ¿no? Yo tenía y podía, y después los problemas me superaron, pero no abandoné. Busqué más herramientas para seguir estando en la lucha y que cada vez es mucha más y más cruel, porque hoy realmente vemos hermanos nuestros que la están pasando muy mal. ¿Cómo ves la política, Luciano? Bueno, la política siempre me atravesó a mí. De hecho, yo creo que lo que hice, lo hice también con un sentido político, es decir, como fue un mensaje como diciendo, si yo solo se me ocurre algo y lo hago y genera una cierta transformación, como una organización como el Estado o un grupo político puede hacer lo mismo y mucho más. Incluso cualquier persona puede hacer lo mismo y mucho más. Y la política siempre, fue un modo de protesta también la fundación, pero lo digo en broma, pero algo tiene de eso. Porque la política siempre me atravesó muchísimo. Incluso me atravesó tanto porque también la cuestión religiosa, la cuestión espiritual me atravesó de la misma forma. Yo siempre cuando me preguntan cuáles son tus pasiones, no digo el fútbol o qué sé yo, o la música que me gusta mucho, pero mis principales pasiones son la política y la religión. Y creo que están, y en ese sentido, la persona que más admiro, que pudo combinar las dos cosas a la perfección, es Mahatma Gandhi, que un poco
ni me comparo ni trato de alcanzarlo, pero es la persona que me inspira, es el horizonte que me hace caminar. Entonces, yo creo que están extremadamente unidas la política y la religión. Lo que pasa es que hoy no están de esa forma unidas, pero en sus inicios, en sus raíces, la política es un camino espiritual y así lo tomo yo. Por más que no ocupé nunca un cargo de gestión, ni nunca estuve involucrado en ninguna gestión pública, digamos, en una gestión política, siempre para mí la política es y se puede hacer política sin estar en gestión, digamos, sin ser funcionario también se puede hacer política, que es lo que hago, y es un camino espiritual para mí. ¿Y sabes por qué es un camino espiritual? Porque cuando uno se decide a hacer política de verdad, de política realmente transformadora, termina siendo, al final del camino, termina siendo escupido, insultado, ninguneado, calumniado, esa es la palabra que no me salía, y un montón de cuestiones, y te llevan a la cruz. Esa gente que te señala, y esos, profesionales de la política, que serían profesionales de la religión en la Biblia, son los que piden por favor que te ejecuten y piden por favor que vayas a la cruz. Y después está el César, que siempre hay un César que te tiene cariño, pero hermano, bueno, mirá, me están pidiendo esto, me lavo las manos, anda a la cruz. Entonces, eso pasa realmente, y lo viví, no muchas veces lo viví en política, sí, y lo vivo también, y te mandan a la cruz, pero Jesús dice que hay que abrazar la cruz, y la abrazo con muchísimo amor, y también estoy dispuesto a resucitar, porque sé que después de esa crucifixión hay una resurrección, y ahí está la política. Bueno, la imagen de la cosmovisión tiene que ser desde la religión, como vos decías, sí. Se tiene que concebir al hombre de la religión y la política como servicio. Los otros son los que estaban equivocados, los judíos en su momento, los romanos en su momento, que crucificaron el amor, crucificaron a la vida, y hoy están crucificando el amor y a la vida de tantos niños, de tantos jóvenes, de tantos trabajadores que le han quitado la esperanza, la sonrisa a la gente. Por eso hay que pensar devolverle el amor y la vida a esa gente, ¿no? Sí, sobre todo cuando uno se dedica a defender eso, ¿no? Se pone de una forma tan empática que encarna el dolor del otro y dice, no, yo no puedo, a mí me pasa, te lo digo de verdad, no es que te lo diga porque no lo sienta. Me pasa que cuando ves a alguien que está sufriendo, te empatizás tanto con ese dolor que lo encarnás y salís a defenderlo, como si te lo estuvieran haciendo a vos. Y por ahí te dicen, ¿y por qué te comprás esa mochila? ¿Y por qué te comprás ese problema? ¿Qué tiene que ver con vos? No, porque donde hay una injusticia, realmente uno tiene que actuar, uno no puede quedarse callado ante las injusticias. Y sabe que el costo a veces por defender ciertas injusticias es muy alto que tiene que pagar, pero estamos para eso, o sea, la política está para eso. La gente que se dedica a la política tendría que estar dispuesta a eso, tendría que estar a aceptar todos los latigazos que hay que aceptar por paliar un poco el dolor de la gente. Entonces, yo concibo la política así, por eso tampoco nunca estuve en ninguna gestión, es que es una realidad, digamos, pero abrazo con muchísimo amor la cruz y por supuesto siempre dispuesto a resucitar. Bueno, Luciano, pero nunca abandonaste tus principios, que es fundamental eso en un ser humano, los principios que es la necesidad del otro. Donde hay una necesidad, hay un derecho, y ese derecho y esa necesidad la ha paliado precisamente la Fundación. Sí. ¿Cuál sería el objetivo ahora y lo que te gustaría seguir? No, mirá, yo siempre voy a trabajar por una sociedad más justa. Lo empecé a hacer desde la Fundación
y lo hago también acompañando otras asociaciones civiles, lo hago acompañando a la gente que suma. Toda la gente que suma, la quiero en mi equipo, digamos, siempre trabajo con ellos. Conozco un montón de gente que hace muchas cosas por la ciudad y somos muy amigos, nos llevamos muy bien. De hecho, ustedes que trabajan en la difusión de este tipo de cosas, realmente son gente admirable. Sé Carlito, que lo conozco hace muchos años, cómo lucha todos los años para difundir por ahí las actividades o difundir la voz de un montón de personas que en los barrios no tienen voz, y eso es muy admirable, y siempre acompañando eso. Y siempre me pareció muy estúpido, y lo digo con esta palabra y con el perdón de la palabra, el Boca River que se arma de los partidos políticos, porque en mi casa yo nací con de la parte materna eran todos ultra radicales y de la parte paterna eran todos ultra peronistas. Entonces siempre tuve esa doble mirada de las cuestiones, y me llevó en momentos a acercarme a gente del radicalismo y en momentos a acercarme a gente del peronismo, pero no porque me parece muy estúpido el ponerse una camiseta y decir, no, siempre estoy con esta camiseta y por más que vaya Freddy Krueger o Hitler de candidato, yo lo voy a acompañar. Me parece que la política tiene que superar esas diferencias que no son más que de colores y trabajar en una agenda común que siempre esté la bandera de la justicia social adelante. Yo, si hay un personaje que amo en la historia, además de Gandhi, es Evita, pero eso no me hace a mí justicialista. Sí, obviamente uno acompaña la doctrina peronista, incluso hasta Macri en su momento, digamos, hablaba de la doctrina peronista porque es una doctrina de justicia social. Pero eso no me hace justicialista. Si hay socialistas que encarnan la justicia social, si hay radicales que encarnan la justicia social, vamos a acompañar siempre esa idea. Es la idea lo que uno tiene que acompañar, y que la discusión partidaria es muy inmadura, es muy de otra época. La juventud y ciertas generaciones de personas ya no se están fijando más en a qué partido político perteneces, sino qué es lo que haces. Entonces siempre las personas que enarbolen la bandera de la soberanía política, de la justicia social, de la independencia económica, que son banderas que en su momento supo alzar el peronismo y el justicialismo, y son banderas muy hermosas, pero si hoy las encarnan otros partidos, y si son otros partidos los que, por ejemplo, una persona que yo admiro mucho es Alfonsín, ¿y por qué no puedo admirar a Alfonsín y a Evita? Digamos, ¿por qué? ¿Qué contradicción hay en eso? A Hipólito Yrigoyen, a Ilia fue uno de los mejores presidentes que tuvimos en Argentina. Perón también lo fue. Con la diferencia que Perón armó un movimiento y Ilia fue un tipo humilde que pasó, hizo una gran gestión, pero no generó un movimiento como lo hizo Perón, que sí es admirable. Entonces, todas esas personas que siempre trabajaron por una Argentina más justa, ¿cómo no admirarlos y cómo no seguir sus banderas, sus legados, sin importar el partido político? En primer lugar, te felicitamos por estos 10 años de lucha, así que vamos a seguir charlando, vamos a seguir durante todo este año, todo el trabajo de la Fundación Niños del Sol, porque aunque no lo veamos, el sol y la esperanza siempre están. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones, y una admiración enorme por el laburo que hacen.